Procesos de creación de medidas calculadas. Una medida es un cálculo que existe en el modelo de datos de Power BI. Para crear una medida en la vista de informes, seleccionamos Nueva medida en la pestaña de modelado. También lo podemos hacer en la pestaña de inicio con el botón Nueva medida. Una de las grandes virtudes de DAX, el lenguaje de expresiones de análisis de datos de Power BI, es que tiene una enorme cantidad de funciones útiles, especialmente relativas a cálculos temporales, como por ejemplo el valor anual hasta la fecha o total year to date, o también la función year over year, que calcula también la diferencia de valores acumulados entre años. Con DAX podemos definir una medida de tiempo una vez y después dividirla en tantos campos distintos como se desee ver en el modelo de datos. En Power BI un cálculo definido se conoce como medida. Cuando creamos una nueva medida se abre una barra de fórmula en donde nosotros podemos ir escribiendo nuestra fórmula. A medida que las vamos escribiendo, Power BI sugiere una serie de funciones DAX, ¿no? Y campos de datos pertinentes. Conforme vayamos seleccionando la que nosotros deseemos utilizar, van a aparecer ventanas informativas de apoyo sobre el lado derecho que nos explican cuál es la función de cada una. Vamos a ver un ejercicio donde crearemos algunas de estas medidas, de estos campos de medidas, en una aplicación de ventas. Para eso utilizaremos tres tablas: una tabla de fechas, una tabla de territorios de ventas y otra tabla de órdenes de ventas. ¿Cómo lo podemos ver en el lado derecho en el área de campos? Primero vamos a crear una matriz que muestre en las columnas o en las filas, perdón, los meses de ventas que se han llevado a cabo. En el lado de las columnas, en el área de columnas, vamos a mostrar los años. Esta es una matriz de ventas cruzadas. En el área de valores vamos a mostrar los acumulados de ventas que los traeremos de nuestro campo Total DUE. Lo llevamos al área de valores. La podemos ver aquí. Vamos a quitar la visualización de los subtotales y vamos a mejorar la visualización incrementando el tamaño de las letras de los importes. Aquí. Después también en los encabezados de la fila y en los encabezados de las columnas. Bien, podemos ver las ventas que se han producido mes a mes y año a año en nuestra corporación. Si quisiéramos ver los acumulados que se están presentando conforme va avanzando los periodos, es decir, los meses, tenemos que crear un nuevo campo, un campo que vaya ejecutando esos valores acumulados. Para esto vamos a la pestaña de modelado, seleccionamos de la barra de instrumentos el botón Nueva medida y creamos un campo de medida. Para este campo vamos a utilizar la función Total Year to Date. Como lo podemos ver en la pantalla, este campo evalúa o procesa la expresión que se encuentra como primer parámetro. La va a procesar desde el primer día del año y la va a terminar con la fecha que viene especificada en este segundo parámetro. Así yo puedo llevar a cabo mis acumulados. El campo de medida queda creado. Lo podemos ver ese campo que le hemos llamado ventas acum, que ha sido agregado a mi tabla Daytime. En realidad no interesa dónde quede almacenado porque es independiente el cálculo de la posición o el lugar donde está, pero podemos reposicionarlo seleccionándolo y en el menú modelado, en el botón tabla inicial, podemos trasladarlo a la tabla de ventas, que es la que lógicamente correspondería. Podemos ver ahora el resultado si llevamos este nuevo campo, ventas acumuladas, a mi área a mi matriz.
¿no? Lo voy a llevar al área de valores aquí. Lo podemos ver ahora. Tenemos las ventas mensuales y al lado las ventas acumuladas que se van dando conforme se avanzan los periodos, es decir, los meses. Vamos a quedarnos únicamente con las ventas acumuladas. Ahora, Power BI nos ofrece funciones muy potentes de filtros para poder hacer análisis avanzados. Por ejemplo, si queremos analizar estas ventas de nuestra corporación en función de nuestros territorios de ventas, nosotros podemos ahora de la tabla de territorios seleccionar el campo name que incluye los territorios y llevarlo a nuestra área de diseño o canvas. Se apertura una ventana donde nosotros claramente vemos los territorios presentes. Vamos ahora a mejorar la visualización de estos territorios incrementando el tamaño de las letras. Y ahora seleccionamos del área de visualizaciones el botón segmentación de datos. Entonces tenemos ya ahora la posibilidad en conjunto con estos dos objetos de filtrar, como podemos ver, el análisis de territorios, filtrar el análisis de ventas acumuladas en función de los territorios de ventas. Otras funciones de inteligencia temporal permiten comparar acumulados de periodos con relación a los acumulados de los mismos periodos de años anteriores. Para esto vamos a igualmente crear una nueva medida utilizando una función de inteligencia temporal que nos habilita Power BI, que la tenemos ya preparada. Para esto vamos siempre a la pestaña de modelado, seleccionamos nueva medida y construimos esta nueva medida. Esta nueva medida utiliza la función calculate. La función calculate permite la evaluación o el procesamiento de un conjunto de instrucciones que normalmente son complejas. También vamos a utilizar la función same period last year, que es la que mencionábamos, esa función de inteligencia temporal que permite devolver un conjunto de fechas, como está escrito, como está en la pantalla de ayuda, permite devolver un conjunto de fechas de la selección actual, pero del año anterior. Así nosotros podemos, utilizando el campo medida calculada, ventas acumuladas, que hemos creado en el paso anterior, la podemos ejecutar, pero con las fechas del año anterior, a través de la función samePeriod last year. Así, ese campo medida ha sido creado, lo podemos ver aquí, sobre el lado derecho, en la tabla Daytime. Igualmente lo podemos llevar a nuestra tabla de ventas, es indistinto esto. Ahora lo vamos a llevar a nuestra tabla o a nuestra matriz de ventas. Lo arrastramos al área de valores. Podemos ver ahora el resultado. Acá tenemos para el año 2001 que no hay valores comparativos. Para el año 2002 tenemos a partir de julio, que es donde se han producido las ventas de la empresa. Tenemos las ventas de julio del 2002 y las ventas del año anterior, del 2001, al lado derecho. Igualmente seguimos para agosto las ventas del 2002 y las ventas del año anterior para el mismo periodo de agosto, y así sucesivamente. Ahora podemos evidentemente crear o calcular la diferencia de estos valores para obtener la variación en las ventas debido al periodo anterior, entre el periodo actual y el periodo anterior. Lo hacemos siempre creando una nueva medida. Así creamos
el campo diff, que comprende las ventas acumuladas, que es otro campo de medida que se encuentra en la tabla de ventas, menos el valor del campo de medida que también hemos creado de las ventas del periodo anterior, que se encuentra en la tabla Daytime, como lo podemos ver en la pantalla, ¿no? Hecho esto, tenemos las diferencias. Por último, lo que vamos a hacer ahora es esa diferencia convertirla en un porcentaje, es decir, en una proporción. ¿Cuánto representa esa diferencia del valor de la venta del periodo actual? Vamos a hacerlo a través de otro campo de medida. Para esto, siempre sobre modelado, seleccionamos nueva medida y creamos ese nuevo campo de medida. Ese campo de medida lo vamos a llamar var ventas percentual, que es, se obtiene a través de la utilización del campo o de la función divide, ¿no?, entre dos valores, el valor de la medida diff que hemos creado en los pasos anteriores y el valor de las ventas accum, que es una medida que también creada en pasos anteriores, que se encuentra en la tabla de ventas. Cuando tenemos ya ese valor porcentual o ese valor proporcional calculado de la diferencia de periodos, podemos ahora reflejarlo a través de un gráfico. Ese gráfico va a ser un gráfico de cascada que muestre justamente las variaciones porcentuales, es decir, las variaciones que se han producido en los periodos con respecto a los años anteriores de mis valores de ventas acumuladas. Para eso, yo el campo de medida creado, var ventas porcentual, lo llevo a mi área de eje Y, y luego también muestro en el área de categorías mis años. Acá, por ejemplo, podemos ver con claridad cómo en este gráfico de cascada las ventas acumuladas comparadas con el año anterior, en el año 2002, crecen en el 2003, pero en el 2004 decrecen con respecto al periodo anterior, es decir, con respecto al 2003. En general, en conjunto, a nivel total, la variación de los acumulados en ese periodo entre el 2001 y el 2004 es positiva. Podemos volver al informe, podemos así, esto también lo podemos mostrar no solamente por año, sino también, si lo quisiéramos hacer, lo podemos hacer por mes. Así, fíjense, podemos ver mes a mes cómo han ido evolucionando las ventas de mis periodos de enero, febrero, marzo, abril. Se ve que hasta el periodo de agosto las ventas se han mantenido siempre creciendo con respecto al periodo anterior, a los meses del año pasado, y a partir de los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, estas han ido, comparados con los meses del año pasado, han ido disminuyendo. El impacto es positivo siempre, pero esto obviamente con respecto al territorio que hemos seleccionado, que es Francia. Podemos hacer lo mismo con los otros territorios: Canadá, Reino Unido, Alemania, etcétera.